Buenos días. Estamos celebrando a lo largo de estos días el 30 aniversario de la fundación del Instituto Cervantes, 1991, y estamos en la que fue su primera sede, su sede histórica, el Colegio del Rey en Alcalá de Henares. Dentro de estas celebraciones hemos querido darle especial importancia a la Semana Cervantina, la Semana del Premio Cervantes, la Semana del Libro. Y hoy es un motivo de especial satisfacción estar en Alcalá. En colaboración con la Universidad de Alcalá hemos abierto un espacio Cervantes donde vamos a depositar una colección viva del fondo bibliográfico dedicado al estudio del español como lengua extranjera, y que es una de las raíces de nuestro trabajo, y donde vamos a poder conectar a todos nuestros estudiantes y a todos nuestros profesores con la vida universitaria española y en concreto con la vida universitaria en Alcalá. Y ahora vamos a proceder a inaugurar nuestra biblioteca patrimonial en el edificio histórico de Alcalá y del Instituto Cervantes. En nuestra biblioteca patrimonial lo que vamos, por una parte, es a recoger los fondos valiosos que están en nuestra red de bibliotecas. Estamos haciendo un trabajo de especialización de nuestras bibliotecas según su situación geográfica. Y ahora, por ejemplo, tenemos en la sede una exposición donde se muestran los fondos de nuestra biblioteca en Manila que tienen que ver con la presencia del español, la historia de la lengua y la literatura española en Filipinas. Recordemos, por ejemplo, ya que estamos en Alcalá, que nuestra biblioteca en Toulouse se llama Manuel Azaña, ilustre vecino de esta ciudad, y allí nos hemos especializado en los fondos sobre el exilio. Hay un notable número de estudios, de novelas, de publicaciones relacionadas con el exilio republicano español, que tuvo en el sur de Francia una presencia notable. En Tánger, por ejemplo, conservamos una colección muy importante en recuerdo de la presencia española en el Magreb, de las relaciones tradicionales entre España y Marruecos. Son fondos que tienen un sentido porque están enraizados con las ciudades, con el territorio. Pero después en las bibliotecas hay otros volúmenes valiosos que no tienen que ver con el territorio. Y de pronto, por un azar, ha habido una donación en Manila donde se conserva un libro importante histórico de Calderón de la Barca o una primera edición de Azorín o de Miguel de Unamuno en Toulouse. No tiene mucho sentido mantenerla en la red de bibliotecas y nuestro interés es ir reuniendo esos fondos en una biblioteca patrimonial que conserve la cultura y que está presente en el Instituto Cervantes. Y Alcalá es su sede natural. Nuestra intención también es abrir una dinámica de donaciones, donde poder recibir bibliotecas de personas que quieran enriquecer el patrimonio cultural del Instituto Cervantes. Hoy vamos a inaugurar una breve muestra
debida a la generosidad del poeta y editor Jesús Munarriz, el editor de la editorial Hiperión, una de las grandes editoriales históricas dedicadas a la poesía. Jesús Munarriz nos ha donado una biblioteca de más de 7.000 volúmenes, 7.500 volúmenes, donde hay una colección de primeras ediciones de autores de la generación del 27, de la posguerra hasta nuestros días, que pasa a formar parte de nuestra colección. Creo que esa biblioteca va a reforzar pues el valor de nuestra sede en Alcalá, va a destacar la importancia que le damos a nuestra sede en Alcalá y va a estrechar nuestra colaboración con la universidad, porque los estudiantes de filología, los profesores de filología, por ejemplo, tienen a su disposición ya una colección importantísima de curiosidades y de primeras ediciones significativas dedicadas a la poesía contemporánea. A mí me gustaría destacar brevemente en este acto el valor que le damos a la Semana del Libro, a la Semana Cervantina y el valor que le damos a nuestra relación con Alcalá. Lo decía hace unos momentos en la visita al CRAE a la universidad. La pandemia ha acelerado todo un proceso que llevamos tiempo asumiendo como un destino importante, ineludible en nuestra época, que es la apuesta por la transformación tecnológica, por el futuro. Pero tenemos claro que la apuesta por el futuro no debe significar un olvido, no debe significar una falta de memoria, no debe significar una falta de reconocimiento a la tradición humanista que encarna la lengua y la literatura, que encarnan la lengua y la literatura y que encarna nuestro trabajo cotidiano a la hora de divulgar y enseñar la lengua y la literatura en español en la comunidad hispanoamericana y la lengua y la literatura de las lenguas oficiales del Estado. Por eso, y lo repetimos en cada acto en nuestra caja de las letras en la sede, el mayor compromiso con el futuro es el saber heredar lo mejor del pasado. Y la tradición humanista que representa Alcalá es una parte significativa de lo mejor de nuestro pasado. Apuesta por el futuro siendo consciente de la herencia que recibimos. Y en ese sentido, recordar la importancia simbólica del libro en la Semana Cervantina es muy importante para nosotros. No hay mejor símbolo de la libertad que el libro. La tradición humanista que reivindicó la dignidad del ser humano sobre la tierra se puso en marcha cuando las conciencias individuales reclamaron su derecho a leer con su propio ojo los libros sin necesidad de ministros, intermediarios, clérigos que debían santificar la buena interpretación de los textos, desde todos los ámbitos de la cultura. Ya lo dijo en el cántico espiritual San Juan de la Cruz, cuando a el Señor le dijo: no me mandes ya más mensajeros que no saben darme lo que yo quiero. Reivindico mi unión directa con mis ideas desde mi propia conciencia. Y ahí se fundó la libertad moderna. Y unir la libertad con la lectura me parece muy significativo en estos tiempos, pues hay quien confunde la libertad con la ley del más fuerte, con la falta del respeto a la convivencia, con yo voy a lo mío y sálvese el que pueda. El libro es, me parece, una buena metáfora de la libertad, porque es también una buena metáfora del contrato social. En la escritura se produce un proceso de una conciencia que habla sobre la realidad desde su imaginación moral
habla sobre los horizontes de expectativas del mundo y establece un diálogo con el otro, es decir, con otra conciencia, la del lector. Y ese diálogo entre la conciencia del autor y la conciencia del lector se hace posible porque existe un espacio público que es el libro, el mundo editorial. Y en el espacio público se unen para conversar y convivir la conciencia del autor y la conciencia del lector. Esa articulación de lo privado y lo público es, me parece, en nombre de la libertad, la mejor metáfora de nuestra cultura. Porque la libertad no es la ley del más fuerte, sino la posibilidad de convivir en espacios ordenados para llegar a un entendimiento y a un acuerdo justo. Por eso, celebrar el libro es celebrar el contrato social democrático y celebrar la lectura es celebrar la convivencia de una sociedad que entiende la libertad como un derecho ordenado para respetar y facilitar el entendimiento con los otros. De manera que celebrar el libro para nosotros es muy importante y que darle en nuestro 30 aniversario y en la Semana Cervantina un protagonismo a nuestras tradiciones, Alcalá de Henares, nuestra voluntad, el conocimiento riguroso de la vida universitaria y al libro la importancia que tiene es fundamental. Y para acabar no me resisto también a reivindicar el conocimiento como otro valor fundamental de la convivencia y el entendimiento. Hemos asistido en los últimos años a una deriva democrática muy preocupante que se ha visto representada de manera ruidosa en el mundo por personajes como Donald Trump, seguidos por una corte de gente que se ha perdido el respeto y que se siente orgullosa de ser analfabeta. Eso me parece un peligro. Sentirse orgulloso del analfabetismo y sospechar de cualquier propuesta intelectual seria tiene consecuencias muy graves en la vida de las personas. Por ejemplo, hay quien se niega a vacunarse y desprecia el conocimiento de los científicos. ¿Qué me van a decir a mí? ¿Qué tienen que decirme los científicos que llevan toda su vida estudiando sobre la salud pública? Pero tiene consecuencias también en la vida social cuando ¿qué me va a decir a mí un intelectual si ser libre no es poder decir lo que pienso después de haber pensado lo que digo, sino que ser libre es poder tomarme una cerveza a las 11 de la noche con mis amigotes en mi barrio? Quiero decirlo aquí porque nuestro trabajo como institución pública es reivindicar la libertad que se incluye en un contrato social democrático y el conocimiento como la mejor manera de tratar dignamente a las personas. Y en este sentido, lo repito una vez más, para el Instituto Cervantes, enseñar una lengua no es enseñar un vocabulario, es algo más, porque en las palabras caben muchas cosas y en la palabra libertad caben muchas cosas. Enseñar una lengua es enseñar un conjunto de valores que respeten los derechos humanos, que respeten la convivencia. Este es el sentido que nos hace darle tanta importancia a nuestras relaciones históricas con la vida universitaria y con Alcalá de Henares, y darle tanta importancia al trabajo de nuestros profesores, de nuestros bibliotecarios, de nuestras profesoras y de nuestras bibliotecarias. Acabo agradeciendo a todos los profesionales del Instituto Cervantes el esfuerzo que han hecho para que hoy podamos presentar esta primera muestra de nuestra valiosa biblioteca patrimonial. Y antes de invitarles a ver una pequeña muestra de los fondos que ya tenemos aquí, gracias a la generosidad del poeta y editor Jesús Munarri,
querría pedirle al alcalde de Alcalá que cerrara este acto con unas palabras. Gracias, Javier. Qué cosa más bonita es hablar de una biblioteca patrimonial en una ciudad en que las bibliotecas son un referente, una ciudad que fue una ciudad de la edición, de la imprenta, en el siglo XVI, en el siglo XVII, una ciudad que actualmente tiene grandes bibliotecas y grandes archivos, como el Archivo General de la Administración, que depende del Ministerio de Cultura, como el Archivo de los Movimientos Obreros, que llevan más de un siglo defendiendo los derechos y las libertades, con mayúsculas, de la clase trabajadora y de todas las personas que realmente hemos descubierto que en el trabajo puede estar la realización humana. Y hablamos también de patrimonial, en una ciudad patrimonio mundial. A veces nos lo repetimos, pero no llegamos a la esencia. Somos patrimonio mundial porque los valores que se pueden descubrir en Alcalá de Henares trascienden a la ciudad de Alcalá de Henares, trascienden a este magnífico país que es España, trascienden a Europa y pasan a ser valores mundiales, que cualquier persona con sensibilidad y con un pequeño ansia de conocimiento descubriría valores de su vida, aunque venga de otra civilización alejada de la europea, de la española o de la alcalaína. Por lo tanto, biblioteca patrimonial es una palabra que nos suena muy bien, director, que apreciamos profundamente. Y además apreciamos también profundamente el cariño que se está demostrando desde tu dirección, desde el Instituto Cervantes en esta etapa para la ciudad de Alcalá de Henares. Yo soy ingeniero agrónomo y, claro, cuando aprendes en la carrera cómo funciona esto de las plantas, lo primero es una semilla que saca una raíz y luego sale un tallo, si es un árbol, un tronco, y muchas ramas de ese árbol. Afortunadamente aquí tenemos un árbol de 30 años de antigüedad, el Instituto Cervantes, con más de 80 ramas, que son los institutos Cervantes situados en distintos países de todo el mundo, con un tronco importante, fuerte, pero la raíz estaba aquí. Y yo agradezco que se siga cuidando la raíz del Instituto Cervantes, que está aquí en Alcalá de Henares. Cuando uno se va haciendo mayor, pues descubres que la historia y la vivencia es muy importante y que tu infancia marca tu desarrollo posterior. Y estoy seguro que ahora la institución está en esa reflexión, en cuidar a Alcalá de Henares porque es donde nació. Y porque el sentido de que se fundara aquí el Instituto Cervantes tiene mucho que ver con esos valores universales, tiene mucho que ver con que aquí nació Miguel de Cervantes y tiene mucho que ver con que los símbolos importan y mucho en la vida, y el símbolo de tener aquí la sede histórica central del Instituto Cervantes es algo a cuidar. Y quiero agradecer al director el cariño que nos muestra y a la institución el cariño que nos muestra. Tal vez el que seas de Granada ayuda, porque los que hemos nacido y vivido en ciudades históricas sabemos de lo importante que es mirar hacia el pasado para poder entender el futuro. Y luego, el futuro que trae la lengua castellana. Tal vez hace 30 años, cuando se fundó el Instituto Cervantes, no se era del todo consciente de que no se trataba solo de preservar una lengua, sino que es un vehículo económico. Estos que quieren a veces enfrentar la economía con la salud o la economía con la cultura, es que es todo lo mismo. No puede haber una sociedad potente desde un punto de vista económico si no hay una salud pública importante, si no hay una educación pública importante, si no hay una cultura importante. Y realmente esa cuestión que no es física, pero no es una fábrica, no produce un coche, no produce humo, no produce algo material, como hace 50 años se pensaba que era el progreso o una industria. La industria del castellano es muy importante. Por lo tanto, agradecemos también el diálogo que tenemos con el Instituto Cervantes y que nos ayuda a entender, junto con la universidad, que el propio idioma castellano es un valor en sí mismo. Primero, por el conocimiento cultural que ello conlleva, pero segundo, porque cualquier persona que estudia la lengua castellana, sin duda alguna, tiene un interés por conocer la cultura española. Y quien tenga interés en conocer la cultura española hará turismo y vendrá a conocer esta ciudad y este país. Y tenemos que hacer una reflexión. Una empresa automovilística que es, digamos, el paradigma de lo que era una empresa interesante para un país, en la que había buenos empleos, en la que había salarios potentes, había mucha riqueza para la ciudad que la tuviera, se puede ir y se están yendo. Y se van a otros países y se producen otros vehículos. Pero la lengua castellana nadie nos la puede quitar porque es de aquí. Y el patrimonio tampoco. Quien quiera conocer la tumba del cardenal Cisneros tiene que venir a Alcalá de Henares. Quien quiera ver la pila bautismal de Cervantes tiene que venir a Alcalá de Henares. Y no me cabe duda que quien estudie lengua castellana
le hará ilusión en algún momento de su vida venir a ver dónde bautizaron a Miguel de Cervantes. Por lo tanto, de verdad, no estamos solo hablando de la cultura, de la alta cultura, que hay que preservarla por sí mismo, sino de la riqueza y del progreso de una ciudad o de un país como es España, vinculado a la cultura, vinculado a ese turismo que busca conocer otros mundos y otras sociedades, y lo que estamos sembrando hoy aquí con esta biblioteca patrimonial es un profundo respeto al pasado, pero también una apuesta muy clara por el futuro. Así que encantados, director, de colaborar con vosotros, de colaborar con el Gobierno de España y de ver esa sensibilidad que se está teniendo realmente en este 30 aniversario para mirar hacia atrás y mirar hacia Alcalá de Henares como un valor importante para el Instituto Cervantes. Muchísimas gracias. Mientras te oía, recordaba una crónica de Galdós sobre uno de sus viajes a Inglaterra, y donde iba a Stratford, y en la reflexión estaba viendo las buenas industrias humeantes de Inglaterra, los servicios modernos, y él decía, bueno, eso está muy bien, pero igual un día quedan viejos, y de pronto llega al sitio donde vivió Shakespeare y se encuentra con una placa recordando en qué lugar había nacido Shakespeare y dice, qué emoción siento, y dice, esto nunca podrá desaparecer de aquí. Y me ha recordado mucho la reflexión que has hecho sobre Miguel de Cervantes y Alcalá, porque es lo mismo que sintió un visitante ilustre, Galdós, cuando fue a Stratford y se sintió en la ciudad en la que había nacido Shakespeare. Pues nada, os invito a pasar a ver esta pequeña muestra de los fondos que ya albergamos en la Biblioteca Patrimonial gracias a la generosidad y a la donación de Jesús Munarri.